Segundo de Paralipómenos 24. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia de Berseba. Hizo Joás lo que es recto a los ojos de Yahvé todo el tiempo de vida del sacerdote Joiada. Joiada tomó para Joás 2 mujeres y Joás engendró hijos e hijas. Después de esto vino a Joás el pensamiento de reparar la casa de Yahvé y reuniendo a los sacerdotes y levitas les dijo: Salid por todas las ciudades de Judá y recoged cada año de todo Israel dinero para reparar la casa de vuestro Dios y poned en esto gran diligencia. Pero los levitas no se dieron prisa y llamando el rey a Joiada, sumo sacerdote, le dijo: ¿Por qué no has cuidado de que los levitas trajesen de Judá y de Jerusalén el tributo impuesto por Moisés, siervo de Dios, a toda la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos han saqueado la casa de Dios empleando para servir a los Baales todo lo consagrado a la casa de Yahvé. Mandó entonces el rey que se hiciera un arca y la pusieran fuera a la entrada de la casa de Yahvé, y se pregonó por Judá y Jerusalén que trajesen a Yahvé el tributo que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y el pueblo todo se complacieron en ello, traían y echaban en el arca lo que había de pagarse. En el momento oportuno, cuando los levitas veían que en el arca había mucho dinero que había que entregar a los intendentes del rey, al secretario del rey y al comisario del sumo sacerdote, venían a vaciar el arca y luego volvían a ponerla en su sitio, haciendo así todos los días y recogiendo dinero en abundancia. El rey y Joiada se lo entregaban a los encargados de hacer las obras en la casa de Yahvé para pagar a los canteros y carpinteros para la reparación de la casa de Yahvé, así como a los herreros y broncistas para reparar la casa de Yahvé. Los oficiales trabajaron e hicieron las reparaciones necesarias, restituyendo a su estado la casa de Dios y consolidándola. Cuando se terminaron las obras, llevaron al rey y a Joiada el resto del dinero, y de él se hicieron utensilios para la casa de Yahvé, los utensilios para el servicio, copas para los holocaustos y otros utensilios de oro y de plata. Durante toda la vida de Joiada se ofrecieron continuamente holocaustos en la casa de Yahvé. Murió Joiada viejo y harto de días. Tenía al morir 130 años. Fue sepultado en la ciudad de David con los reyes, pues había hecho mucho bien por Israel, por Dios y por su casa. Después de la muerte de Joiada comenzaron los príncipes a adular al rey, y éste los escuchó. Y dejando la casa de Yahvé, Dios de sus padres, sirvieron a las aseras y a los ídolos. Y vino la ira de Dios sobre Judá y sobre Jerusalén, porque se habían hecho culpables. Yahvé les mandó profetas para reducirlos así, pero no escucharon sus advertencias. El Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose ante el pueblo dijo: Así habla Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Yahvé? No os vendrá bien por ello, pues si vosotros dejáis a Yahvé, Yahvé os dejará a vosotros. Conjuráronse contra él y de orden del rey le lapidaron en el atrio de la casa de Yahvé. No se acordó el rey Joás del bien que le había hecho Joiada, padre de Zacarías, y dio muerte a su hijo. Zacarías dijo al morir: Ve a Yahvé y él lo requiera. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, que vino a Judá y Jerusalén. Mataron de entre el pueblo a todos los príncipes de él y llevaron todos sus despojos al rey de Damasco. El ejército de Siria había venido con poca gente, pero Yahvé entregó en sus manos un ejército muy considerable, porque habían abandonado a Yahvé, Dios de sus padres. Los sirios hicieron justicia en Joás, y una vez que se retiraron dejándole en gran dolor, conspiraron contra él sus servidores para vengar la sangre de los hijos de Joiada, sacerdote, y le dieron muerte en su lecho. Murió y fue sepultado en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabud, hijo de Simat, la amonita, y Jozabad, hijo de Simrit, la moabita. Lo que toca a sus hijos, a las grandes amenazas que hubo de soportar y a las reparaciones hechas en la casa de Dios, escrito está en el Midrash del libro de los reyes. Le sucedió a Masías, su hijo. Segundo de Paralipómenos 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, pero no con un corazón perfecto del todo. Luego que se afirmó en el trono, dio muerte a los siervos que habían asesinado a su padre, pero no mató a sus hijos conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde manda Yahvé: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Reunió a Amasías a Judá y constituyó, según las casas paternas, jefes de millares y de centenas por todas las ciudades de Judá y Benjamín,
Hizo el censo desde los 20 años arriba y fueron hallados 300.000 aptos para la guerra, armados de lanza y escudo. Tomó de Israel a sueldo 100.000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Vino a él un hombre de Dios y le dijo: «Oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, pues no está Yahvé con Israel, con todos esos hijos de Efraín. Si vas con ellos, aunque tú hagas en el combate esfuerzos de valor, Dios te hará caer ante el enemigo, porque tiene Dios poder para levantar y para derribar». Amasías dijo entonces al hombre de Dios: «¿Qué será pues de los 100 talentos que he entregado a las tropas de Israel?». Y el hombre de Dios le respondió: «Mucho más que eso puede darte Yahvé». Entonces Amasías apartó la tropa que había venido de Efraín para que se volvieran a sus casas. Ellos se irritaron fuertemente contra Judá y se volvieron a sus casas enfurecidos. Amasías se esforzó y a la cabeza de su pueblo vino al valle de la sal y deshizo a 10.000 hombres de los hijos de Seir. Los hijos de Judá apresaron vivos a 10.000 y llevándolos a la cresta de una roca los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Los de la tropa que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra se derramaron por las ciudades de Judá desde Samaria hasta Betorón y mataron a 3.000 personas y tomaron muchos despojos. Al regresar Amasías de la derrota de los edomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y se los puso por dioses, prosternándose ante ellos y quemándoles perfumes. Encendióse el furor de Yahvé contra Amasías y le mandó un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado a los dioses de esas gentes que no pudieron librar a su pueblo de tus manos?». Cuando esto le dijo el profeta, respondió él: «¿Y quién te ha hecho a ti consejero del rey? Quítate de ahí. ¿Es que quieres que te haga azotar?». El profeta se retiró diciendo: «Yo sé que Dios ha decretado destruirte por haber hecho eso y no haber escuchado mi advertencia». Amasías, después de haber tenido consejo, mandó a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: «Ven que nos veamos las caras». Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: «El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo». Pero vinieron las fieras del Líbano, pisaron y hollaron al cardo. Tú te dices: «He derrotado a Edom», y tu corazón se ha ensoberbecido. Quédate en tu casa. ¿Para qué has de meterte en una empresa desgraciada que será tu ruina y la ruina de Judá? Pero Amasías no le escuchó, porque había resuelto Dios entregarle en sus manos por haber buscado a los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y viéronse las caras él y Amasías, rey de Judá, en Betsames, que está en Judá. Y cayó Judá delante de Israel, y huyeron cada uno a su casa. Joás, rey de Israel, apresó en Betsames a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacaz, y le llevó a Jerusalén, donde abrió una brecha de 400 codos, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Tomó el oro y la plata y todos los vasos sagrados que había en la casa de Dios al cuidado de Obed-edom y los tesoros del palacio real y a los rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de Yahvé, tramaron una conjuración contra él en Jerusalén, y como huyera a Laquis, mandaron tras él a Laquis los conjurados y le mataron allí. Trajeronle en caballos y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Segundo de Paralipómenos 26. Todo el pueblo de Judá tomó a Ocías, de edad de 16 años, y le puso por rey en lugar de su padre Amasías. Ocías reconstruyó Elat y la reconstituyó al dominio de Judá después que el rey se durmió con sus padres. 16 años tenía Ocías cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolia de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho Amasías su padre. Se dio a buscar a Yahvé durante la vida de Zacarías, que le educó en el temor de Dios, y mientras él buscó a Yahvé, Dios le protegió. Tuvo guerra contra los filisteos y derribó las murallas de Gat, las de Jabne y las de Azoto, y reconstruyó ciudades en el territorio de Azoto y en el de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas traían presentes a Ocías y su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Alzó en Jerusalén torres en la puerta del ángulo y en la del valle y en la de la esquina, y las fortificó. Construyó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía muchos ganados en los valles y en el llano, y labradores y viñadores en la montaña y en el Carmel, pues era muy aficionado a la agricultura. Tuvo un ejército de soldados que iban a la guerra por bandas contadas
según el censo que de ellas hicieron el secretario Jehiel y el comisario Masella a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de casas paternas de guerreros valientes era de 2.600, que mandaban un ejército de 307.500 soldados capaces de sostener al rey contra el enemigo.